¿Qué pasaría si el sistema financiero global colapsara en tan solo 30 días? Puede parecer demasiado radical, pero esta es una posibilidad de acuerdo con Ray Dalio. Uno de los inversores más respetados del mundo finalmente ha roto el silencio sobre el escenario económico global. En este video, entenderás por qué este riesgo para el sistema financiero puede no ser una fantasía y, más importante, cómo proteger tu patrimonio antes de que sea demasiado tarde en caso de que esto suceda. Pero antes de eso, necesitas entender por qué casi nadie está hablando sobre este riesgo. A pesar de que es tan evidente, Ray Dalio no es cualquier comentarista de mercado. Él es el fundador del mayor fondo de inversión del mundo, responsable de gestionar cientos de miles de millones de dólares. A lo largo de décadas, Dalio ha construido su reputación no por hacer previsiones audaces, sino por interpretar patrones históricos con una precisión casi quirúrgica. Así fue como anticipó la crisis financiera global de 2008, mientras la mayoría aún creía que los mercados estaban bajo control. Lo que hace que sus análisis sean únicos es el enfoque en los llamados grandes ciclos. Para él, la economía no se mueve de forma aleatoria, sigue movimientos largos y predecibles, con duraciones que varían entre 75 y 100 años. Él llama a esto el gran ciclo, un patrón que incluye el surgimiento de imperios económicos, su auge, su endeudamiento excesivo y, por último, su declive. Según Dalio, estamos viviendo hoy la etapa final de este ciclo, una fase marcada por niveles de deuda pública y privada históricamente altos, caída en la productividad global y polarización social y política intensa. Todo esto encaja perfectamente en el mismo guión que llevó a la ruptura de ciclos anteriores, como el del Imperio Británico o de la hegemonía holandesa. Y si esos imperios poderosos no escaparon de la caída, ¿por qué el sistema actual lo haría? Pero si estos ciclos realmente se repiten, ¿qué exactamente viene después? Y más importante, ¿cómo afecta esto a tu patrimonio ya el próximo mes? Es aquí donde entramos en el escenario actual y en cómo llegamos hasta aquí. Todo comienza con un mecanismo simple, pero poderoso: crédito. Cuando el acceso al crédito se facilita, las personas y las empresas tienden a gastar más. Este aumento del consumo estimula la economía, genera empleos e impulsa inversiones. Es lo que muchos consideran el motor del crecimiento moderno. Pero el problema es que, cuando este crédito crece más rápido que la capacidad real de producción, deja de ser una palanca de crecimiento y pasa a ser un riesgo sistémico. Fue exactamente esto lo que ocurrió en las últimas décadas. Especialmente después de la crisis de 2008, los bancos centrales de todo el mundo comenzaron a inyectar trilones en los mercados, en un intento de evitar un colapso completo. La política de tipos de interés cercanos a cero y los programas de aflojamiento cuantitativo no solo mantuvieron el sistema respirando, sino que crearon una nueva dinámica. El dinero barato comenzó a inflar el precio de activos como acciones e inmuebles. Pero, ¿realmente esto representó un aumento de la riqueza? ¿O estamos ante una ilusión de prosperidad? Según datos, la deuda pública y privada combinada de la zona del euro ya supera el 260% del PIB en varios países centrales. Esto significa que gran parte de la riqueza actual es, en la práctica, deuda acumulada. El crecimiento de los precios de los activos no fue acompañado por un crecimiento proporcional de la productividad o de los salarios reales. Y ahí es donde entra el concepto de la ilusión de prosperidad. La idea de que los números pueden subir, pero el valor real permanece estancado. Ahora piense, ¿cuánto de su patrimonio está realmente respaldado por valor productivo? ¿Y cuánto depende de políticas monetarias que pueden cambiar de la noche a la mañana? Esta pregunta se vuelve aún más urgente cuando miramos el próximo dilema: el callejón sin salida de los bancos centrales. ¿Y qué sucede cuando cualquier camino que elijan trae consecuencias difíciles? Los bancos centrales han llegado a un punto en el que no existe una salida fácil. Continuar imprimiendo dinero para mantener la economía respirando significa aceptar el riesgo de una inflación cada vez más difícil de controlar. Por otro lado, cerrar el grifo y permitir que la economía se contraiga trae otra consecuencia inmediata: recesión
quiebras en cadena, desempleo masivo. Cualquiera de las opciones tiene un alto costo, y no elegir también es una elección. Esta encrucijada es el punto crítico del llamado choque de confianza, cuando empresas y ciudadanos comienzan a percibir que la moneda está siendo devaluada, que la deuda está creciendo más rápido que la economía real, algo cambia. Dejan de ver la moneda como un medio seguro de almacenar valor y comienzan a buscar alternativas. Pero, ¿cómo saber si ese momento ha llegado? Existen señales. Cuando el índice de confianza del consumidor cae de forma acentuada, indica que las familias ya no creen en la estabilidad económica. Otra señal clara es la fuga hacia activos reales como el oro, la plata y otras materias primas. No por ofrecer grandes retornos, sino por parecer un puerto seguro. Estos movimientos pueden parecer silenciosos al principio, pero son los primeros indicios de que el sistema está perdiendo credibilidad. Y cuando la confianza se evapora, los cambios ocurren rápidamente. Por eso, quienes desean proteger su patrimonio necesitan comprender estos ciclos y reaccionar antes de la multitud. La buena noticia es que existen formas concretas de protegerse. Pero antes de llegar a ellas, es necesario entender el otro factor que acelera el fin del ciclo: la creciente inestabilidad, y cómo la política, la desigualdad y el conflicto social se convierten en riesgos financieros reales. Las crisis económicas casi nunca comienzan con gráficos, comienzan con rupturas sociales. Cuando la cohesión de una sociedad se deshace, las instituciones que sustentan la economía empiezan a debilitarse. En las últimas décadas, la expansión monetaria y la valorización de los activos han beneficiado en gran medida a aquellos que ya tenían capital. Mientras las acciones y los bienes inmuebles se disparaban, los salarios y la productividad apenas acompañaron. Esto creó un abismo creciente entre quienes poseen activos y quienes viven del trabajo. Y es precisamente este desequilibrio el que corroe la confianza en el sistema. Comienza con insatisfacción, luego viene la polarización. El discurso público se fragmenta, los extremos cobran fuerza, el centro político desaparece. Estamos viendo esto en tiempo real. Y cuando una población pierde la sensación de justicia económica, la presión política por medidas radicales aumenta, y rápido. Porque los gobiernos, presionados por mayorías insatisfechas, tienden a reaccionar con medidas de emergencia. Aumentan impuestos sobre patrimonio, imponen controles de capital o permiten que la inflación corroe, silenciosamente, las deudas públicas. ¿La salida? Invertir con conciencia geopolítica. Priorizar activos y estructuras en países con un historial sólido de estabilidad institucional. Diversificar en monedas fuertes, proteger parte del patrimonio fuera del sistema bancario tradicional y mantener exposición internacional en sectores esenciales. Quien piensa solo en rentabilidad olvida que la primera regla del mayor inversor del mundo es nunca pierdas dinero. Y la segunda regla es nunca olvides la regla número 1. Pero hay un factor aún más poderoso influyendo en este escenario, según Ray Dalio: el fin del orden global unipolar y el ascenso de una nueva disputa entre potencias. Y esto cambia el juego para cualquier inversor que pretenda atravesar los próximos años con seguridad. Durante casi un siglo, los Estados Unidos ejercieron un dominio global prácticamente absoluto. Controlaron las finanzas internacionales, definieron estándares tecnológicos e influenciaron decisiones políticas en casi todos los continentes. Pero este ciclo de hegemonía, al igual que los anteriores, muestra señales claras de desgaste. Mientras la deuda estadounidense alcanza niveles históricamente altos y la polarización interna socava su capacidad de gobernanza, una nueva potencia crece en paralelo. China se fortalece no solo como economía de producción, sino también como fuerza geopolítica, tecnológica y militar. Y su plan es claro: sustituir influencia por integración. Con el proyecto Ruta de la Seda, Pekín ha construido infraestructura en más de 140 países, ampliando su presencia en África, América Latina y el sudeste asiático. Al mismo tiempo, desarrolla tecnología propia, crea sistemas financieros alternativos y conquista aliados estratégicos lejos de Occidente. Esto no es solo un reposicionamiento, es un rediseño del orden global.
Este escenario encaja en el concepto clásico de la trampa de Tucídides. Cuando una potencia emergente amenaza con sustituir a una dominante, el riesgo de conflicto económico, diplomático o incluso militar aumenta considerablemente, y aún sin guerra, los efectos sobre los mercados ya son visibles. Para el inversor europeo, este nuevo equilibrio impone desafíos y oportunidades. La primera preocupación es el riesgo cambiario. La confianza en el dólar como reserva global está siendo gradualmente desafiada. Además, los bloques económicos comienzan a fragmentarse, creando zonas de influencia distintas, con reglas y monedas propias. La respuesta: ajustar la cartera a la nueva geopolítica, incluir fondos cotizados en bolsa con exposición a economías emergentes resilientes y dar preferencia a empresas multinacionales con ingresos en múltiples monedas, menos expuestas a choques regionales. Pero entender el escenario es solo el comienzo. La pregunta más importante ahora es: ¿qué hacer ahora? En la práctica, llegamos a la parte más importante: cómo proteger, de forma racional, el patrimonio construido a lo largo de años o décadas. No se trata de una fórmula mágica, sino de un proceso claro que comienza con un diagnóstico y termina con un portafolio preparado. El primer paso es realizar un diagnóstico completo de su exposición. ¿Dónde está alocado su patrimonio hoy? ¿Está concentrado en inmuebles sobrevalorados en centros urbanos? ¿Depende excesivamente de bancos locales o de activos indexados a intereses artificialmente bajos? Este tipo de concentración crea una ilusión de seguridad, pero en la práctica aumenta el riesgo de pérdidas estructurales en momentos de ajuste. El segundo paso es aplicar una estrategia antifrágil, basada en el concepto de Nassim Taleb, la estrategia de barra. Es un enfoque que combina seguridad absoluta con exposición inteligente al riesgo. Una composición equilibrada puede incluir 20% en caja y liquidez inmediata, preferiblemente en monedas fuertes, 20% en activos reales, como oro físico, tierras agrícolas y similares, 30% en acciones de empresas defensivas, con historial de dividendos constantes y resiliencia en crisis, 10% en renta fija a corto plazo, con protección cambiaria y emisores de alta solidez, y 20% en activos internacionales diversificados a través de fondos cotizados en bolsa. El tercer paso es estructurar una reserva de oportunidad, es decir, mantener liquidez disponible no solo para emergencias, sino para aprovechar oportunidades cuando el mercado corrija. Y por último, enfoque en inversiones reales, no en promesas. Priorice empresas con generación de caja saludable, bajo nivel de endeudamiento y operación en sectores esenciales como salud, energía o infraestructura pública. Métricas como el valor empresarial sobre el EBITDA, el margen de utilidad y la consistencia en el flujo de caja deben guiar el análisis y no el bombo del momento. Evite activos difíciles de tasar o vender, fondos con tarifas oscuras o productos apalancados que prometen ganancias rápidas. La protección proviene de la previsibilidad, no de la promesa. El ciclo siempre es el mismo. Primero viene la expansión, luego el exceso, a continuación la corrección y por último, un nuevo orden. Esta secuencia ya se ha repetido innumerables veces a lo largo de la historia económica. Y es precisamente por reconocer este patrón que Ray Dalio levanta su alerta. Él no está prediciendo un colapso repentino, sino que está señalando una corrección que ya está en curso. No saber exactamente cuándo llegará no es el problema. El verdadero riesgo está en ignorar las señales que el pasado insiste en repetir. El inversor que prospera no es aquel que intenta adivinar el futuro, sino aquel que reconoce los patrones históricos y se anticipa a ellos. Él entiende que la disciplina es más poderosa que la intuición y que prepararse con anticipación es un acto de lógica, no de miedo. Si valoras análisis basados en datos, lógica y contexto histórico, inscríbete ahora en el canal para recibir los próximos videos y dale un like al video para ayudar a que el contenido llegue a más inversores, porque quien entiende los ciclos no entra en pánico. Se anticipa con estrategia, racionalidad y disciplina. No esperes a que el mercado grite para comenzar a actuar. Reacciona antes
mientras aún es posible hacerlo con calma e inteligencia. Nos vemos en el próximo video.